La tregua temporal entre Israel y Hamás entrará en vigor el jueves. Así lo anunciaron la milicia islamista y la televisión pública israelí. Se prevé que el cese de hostilidades dure al menos 4 días. En ese marco tendrá lugar la entrega por parte de Hamás de al menos 50 rehenes, casi todos mujeres y niños, mientras que unos 150 prisioneros palestinos menores de edad y mujeres que no hayan sido condenados por delitos de sangre saldrán de cárceles israelíes. Este abuelo israelí ha estado pegado a la televisión. Sigue ansioso las noticias del acuerdo sobre los rehenes. Sus nietos, Nabe, de 8 años, y Yael, de 3, fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Junto con su hijo, su nuera y otros 3 miembros de la familia. Espera que al momento algunos de sus familiares sean liberados tras el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás. Voy a abrazarlos, a besarlos. Y espero que acudan al hospital cuanto antes para hacerse un chequeo general. Pero no lo sé. Llegado el momento, no sé qué voy a hacer ni lo que voy a decir. El gobierno catarí, principal mediador entre Israel y Hamás, anunció que la tregua permitiría la liberación de 50 mujeres y niños secuestrados y retenidos por Hamás. El gabinete israelí en pleno se reunió temprano el miércoles para aprobar el acuerdo. A cambio de los rehenes, Israel liberaría a un grupo de 150 palestinos, integrado por mujeres y menores de edad, detenidos en cárceles israelíes. Noticias que son bienvenidas por esta familia palestina en Cisjordania, en los territorios ocupados por Israel. Su hijo adolescente fue arrestado en agosto y encarcelado el mes pasado. Mi hijo está herido y está perdiendo el control de un 70% de su brazo. Me alegro mucho de poder abrazarlo y que vuelva con su familia, sus hermanos y su madre. Pedimos, Dios mediante, que todos los prisioneros, no solo mi hijo, que llevan 30 y 40 años en la cárcel, sean liberados. La tregua permitiría una pausa de al menos 4 días en los combates en Gaza. Muchos en la franja esperan eso con desesperación. Esperamos que el alto el fuego sirva de algo. Hemos estado esperando este alto el fuego con desesperación. Oramos por la paz para todos y que podamos terminar con todas estas adversidades. Hemos estado huyendo de un lugar a otro. Esperamos que el alto el fuego se traduzca en una solución positiva a todo esto. Pero aquí, en Khan Yunis, en el sur de Gaza, algunos no tienen grandes esperanzas. Este hombre perdió a 15 familiares tras un bombardeo israelí la mañana de este miércoles. El acuerdo de alto el fuego no brindará seguridad por parte de Israel. Pueden traicionarlo, pueden suspenderlo. Si no hay un verdadero acuerdo que ponga fin a esto, no vale la pena. No, no me siento optimista. Temo que los ataques serán feroces antes de un alto el fuego. Israel asegura que la tregua podría ampliarse a cambio de más rehenes liberados. Si el acuerdo se mantiene, sería la pausa más larga en los combates desde el ataque de Hamás el 7 de octubre. Y como acabamos de escuchar en este informe, Qatar fue pieza fundamental en este acuerdo entre Israel y Hamás. Por eso vamos a Doha, donde saludamos a Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, para conocer más detalles. Luciano, buenas noches. Qatar junto a Egipto ha sido pieza fundamental en este acuerdo. ¿Qué se dice ahí en Doha a propósito de esta tregua que permitirá la liberación de algunos secuestrados? Bueno, por una parte esto está dejando claro el rol fundamental que Qatar está teniendo en la mediación, algo que está siendo reconocido tanto por Estados Unidos como por Israel. Incluso los medios israelíes se reconoce que desde el primer momento Qatar ha estado involucrado en las negociaciones desde prácticamente el 7 de octubre para liberar a los rehenes, que ha sido una muestra constante de interés en liberar a los rehenes y de tratar de reducir la tensión en la región. Siendo también el recibidor de distintas visitas por parte de Estados Unidos, por parte de Israel, por parte de Irán. Aquí a Doha han venido
muchos representantes de distintas naciones que están involucrados en el conflicto de una u otra manera, y que el ministro de Asuntos Exteriores y el primer ministro catarí ha sido el principal interlocutor en las negociaciones, ha sido el que ha hablado directamente con Biden, ha sido directamente el que ha hablado con gente de Hamas y con funcionarios israelíes, y que, bueno, la llegada del jefe del Mossad aquí para discutir la entrega de esos rehenes, el intercambio de esos rehenes, demuestra que Qatar está reafirmando su rol de mediador en la región, en este conflicto y en otros conflictos, que es un aliado fundamental de Estados Unidos en la región y que vela por los intereses de Estados Unidos en la región, de la misma manera que también vela por los intereses de la población palestina, en el sentido de que está tratando de que esta liberación de rehenes israelíes en manos de Hamas también ayude a reducir la presión sobre la población palestina en Gaza, y que en definitiva se liberen también prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes. Luciano, mencionabas al director del Mossad, David Barnea. Él efectivamente ha viajado en las últimas horas a Qatar, donde se espera que reciba la lista de los rehenes que serán liberados próximamente por Hamas. ¿Qué más se sabe sobre esto? Bueno, lo que se sabe, creo, es que van a ser, como habéis dicho en los informes, lo que está saliendo publicado, que van a ser determinadas personas que son niños, mujeres, ancianos, gente que pertenece a una misma familia, y que el intercambio va a ser por 150 prisioneros que están en cárceles israelíes, pero que no son de Gaza, sino que serían de Jerusalén Este y de Cisjordania. Algo que también es interesante notar, que lo que se está haciendo en función de estas negociaciones no va a favorecer en principio a Hamas desde el punto de vista logístico, sino la negociación por parte de Israel es que no tiene que haber ninguno que haya sido puesto en prisión por crímenes vinculados a ataques terroristas ni nada por el estilo. Por lo tanto, también queda un poco difícil entender cuál es el objetivo en sí de esta negociación, si es meramente para crear un periodo de paz muy frágil y temporal, o si va a llevar a una paz duradera que, algunas fuentes en Qatar tienden a pensar que esto va a dar paso a un tratado de paz más duradero y más amplio entre Hamas y Israel. Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, muchas gracias por estas informaciones y por este análisis. Gracias a ustedes. Buenas noches. Entre tanto, la Unión Europea ha recibido con satisfacción el acuerdo entre Israel y Hamas. La Comisión Europea asegura que aumentará las entregas de ayuda a Gaza durante la pausa de 4 días en los combates. Bruselas cortó la ayuda financiera al desarrollo en los territorios palestinos tras el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre. Después de revisar su programa, la Comisión dijo que no había encontrado pruebas de que se hubieran desviado fondos a Hamas y anunció una reanudación sin demora. Valoramos ahora esta respuesta de la Unión Europea a la tregua con la periodista Beatriz Ríos, a quien saludamos a esta hora en Estrasburgo. Beatriz, buenas noches. ¿Qué otros detalles nos puedes contar sobre las reacciones del bloque comunitario a propósito de este acuerdo entre Israel y Hamas? Hola, buenas noches. Pues se ha celebrado aquí en Bruselas y en Estrasburgo esa decisión de establecer pausas humanitarias para que pueda producirse ese intercambio de prisioneros y personas que estaban secuestradas. Hemos escuchado al comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis celebrar esas pausas porque dice esto puede permitir un aumento importante de la ayuda de llegada humanitaria a Gaza. En particular, Yanis Lenarchis destacaba que los gazatíes tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas. Estamos hablando de acceso a alimentos, de acceso a agua y de acceso a medicinas, y por lo tanto considera que esta puede ser una buena noticia, pero pide además que estas pausas se hagan de manera más regular y se alarguen en el tiempo. También ha celebrado esta decisión la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pide que además se sigan liberando a esas personas que continúan secuestradas. También ha celebrado esa pausa humanitaria el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que considera que puede ser una oportunidad para abrir negociaciones de paz. A propósito, Beatriz, de esas pausas humanitarias, ¿qué tanto consenso hay dentro de la Unión Europea en torno a ellas?
Pues el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, destacaba que hay mucha división entre los diferentes Estados miembros a la hora de hacer frente a esta cuestión. Ya lo vimos durante el Consejo Europeo el mes pasado. Los líderes solo llegaban a ponerse de acuerdo sobre la cuestión de pausas en plural humanitarias, pero no lograban el consenso para pedir un alto al fuego, algo que sí han pedido algunos otros países, como por ejemplo España o Luxemburgo. Hemos visto que las diferentes posiciones entre los Estados miembros son muy notorias. Algunos países, como Alemania, defienden el derecho de Israel a defenderse y, por lo tanto, consideran que este tipo de pausas o un alto al fuego podrían poner en riesgo las capacidades militares de Israel, mientras que otros países cuestionan cómo está llevando a cabo esas operaciones Israel y consideran que está violando el derecho internacional, y algunos países reclaman ya que haya un cese de las hostilidades porque consideran que la situación humanitaria en Gaza es insostenible. Beatriz Ríos en Estrasburgo, gracias por estas informaciones. Gracias, buenas noches.